presenté ecuaciones exactas. La técnica de ecuaciones exactas me permite resolver ecuaciones de diferenciales lineales. Entonces, vamos a tratar de ahorita de ver qué es una ecuación diferencial lineal. Va a tener una forma bastante específica, entonces esta no va a tener riesgo de perderse. Y luego vamos a ver cómo la podemos resolver. Sí, la separable, yo creo que la separable todavía se puede identificar por inspección. La que sí no se puede identificar por inspección es la exacta, porque ahí hay que calcular unas ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, digamos, aquí estábamos trabajando el día jueves con la ecuación diferencial de primer orden, una función n por dy más m por dx. Entonces, esta ecuación es exacta si la derivada parcial de n respecto a x es igual a de m respecto a y. Entonces, el problema es que si esta ecuación no es exacta, no se puede resolver como habíamos visto en la clase del jueves. Porque lo bonito de la clase del jueves es que una vez identificábamos que era exacta, decíamos de que la función f mayúscula que va a tener mi solución, la parcial de f es igual a n y la parcial de f de y es igual a... bueno, aquí tengo que tener cuidado con eso. Con la forma como tengo escrito este problema, yo creo que esta la tengo que derivar respecto a y, igualarla a n, y esta m la derivo parcialmente respecto a x y la igualo a m. Entonces, no las puedo resolver de esta forma. Pero entonces ahora lo que vamos a tener que hacer, las ecuaciones diferenciales que no son exactas, se tienen que multiplicar por una función, y esta ahorita se vuelve muy abstracto, una función b de x, para que se puedan volver exactas. Y este es un tema vasto. Entonces, digamos, esto en algún momento sí se pueden encontrar varios casos para ecuación de una forma, pero en un caso donde sí me voy a enfocar que se puede encontrar la función b de x con cierta facilidad es en la siguiente ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a tener aquí, una ecuación diferencial lineal de primer orden, tiene la siguiente forma. Entonces va a tener una función que depende de x por dy de x. Entonces ahorita voy a explicar por qué esta se conoce como ecuación diferencial lineal. Luego aquí tengo una función b por x por y esto es igual a c de x. Entonces esta, ¿por qué va a ser una ecuación diferencial lineal? Como pueden ver, estas funciones coeficientes, los coeficientes a, b y c, solo dependen de x. El mejor caso que podemos tener es que estas sean de constantes. Si son constantes, todavía podemos hacer más trampa. Pero van a ver que aunque tengamos coeficientes variables, x al cuadrado, x al cubo, vamos a poder integrar estas funciones. Entonces, digamos, ejemplos de funciones lineales podríamos tener como esta. Un x al cuadrado por dy de x más, pongamos aquí un seno de x. Aquí podemos tener funciones bien extrañas. Entonces esta va a ser lineal y lo único que tenemos que ver es que la derivada solo aparezca una vez y la función y solo aparezca una vez. Si ya tengo aquí un y al cuadrado o algo así extraño, eso ya no es lineal. Entonces esta es una función diferencial lineal. Pero si aquí a alguien se le ocurre poner y por dy de x, el hecho de que ya este coeficiente no depende solo de x, con esto mato y ya deja de ser la función lineal. O si tengo aquí un seno de x por y al cuadrado. Entonces estas dos se parecen un montón,
pero el hecho de tener aquí este y al cuadrado y este y por dy de x, esto ya hace que la función no sea lineal. Entonces se pueden identificar con facilidad estas funciones. Tener el y al cuadrado, porque la idea es que el y solo me aparezca como potencia de 1. Y puedo multiplicarla por cualquier función de x, seno de x, sea la x, tangente de x, pero solo tengo que tener aquí un y a la 1. Y luego la derivada no tiene que estar multiplicada por ninguna función de y. Entonces aquí puedo poner cualquier función como tangente de x, seno de x, pero si pongo e a la y por dy de x, eso ya la mata, ya deja de ser lineal. Entonces, lo bonito de estas ecuaciones diferenciales lineales es que se pueden escribir de una forma todavía más simplificada. Lo que puedo venir es hacer y dividir por este coeficiente y tener una forma más bonita. Entonces, si dividimos la ecuación diferencial lineal por a a la x, vamos a obtener la siguiente ecuación que también va a ser lineal, pero va a tener una forma mucho más bonita, de y de x más b de x partido a de x por y más c de x partido a de x. Ahora, esto parece muy más complicado, pero la gracia de esto es que b partido a va a ser una nueva función. Una función que le vamos a llamar p de x por y. Y, bueno, aquí me faltó poner aquí que esto es igual. Y esto es igual a q de x. Entonces esta también es una ecuación diferencial lineal, pero va a tener su nombre que va a ser en su forma estándar. Ahora, esta división la estoy haciendo porque el método para resolver ecuaciones diferenciales lineales consiste en que esta ecuación diferencial la reescriba de esta forma. Entonces, ahorita solo vamos a hacer unas exploraciones de esta ecuación diferencial. Vamos a ver si esta realmente es exacta o no. Entonces, digamos, ¿cómo puedo analizar si esta ecuación es exacta? Lo que tengo que hacer es, la ecuación diferencial exacta generalmente tiene esta forma. Entonces, para llegar a esta forma, necesito multiplicar todo por dx. Y ahorita hemos visto que en ecuaciones diferenciales sí tenemos la ventaja de que el dy de x lo puedo poner como un dy partido x y multiplicar o dividir por dy, o multiplicar por dx o dividir por dy a conveniencia. Entonces, digamos, aquí tengo dy más px por y por dx es igual a qx por dx. Entonces, para escribirla de esta forma, lo que tengo que hacer es pasar este qx por dx al lado izquierdo. Entonces, aquí tengo dy más p de x por y menos q de x por dx, y esto es igual a 0. Entonces, en este caso, aquí es igual mi función n, que la que está acompañando al dy, es 1. Entonces, lo que tengo que hacer para revisar si esta ecuación es exacta es derivar esta n de respecto a x, pero de manera parcial. Entonces, tengo la derivada parcial de n respecto a x es igual a 0. Mi función m sí va a ser más complicada. ¿Qué va a ser mi función m? Todo esto de acá. M de x, y es igual a y por p de x menos q de x. Y lo que tengo que hacer con esta función m, tengo que encontrar su derivada parcial respecto a y. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de esta función respecto a y? La derivada de q respecto a y es 0, porque cuando estamos derivando parcialmente, las otras variables las tratamos como constantes. Entonces, lo único que tengo que hacer es derivar y. Entonces, si derivo y,
Mira, su derivada es 1, pero como tengo esta constante que está acompañando a la y, mi derivada parcial de m respecto a y es igual a p de x. Entonces, ¿qué sucede acá? Estas dos derivadas parciales no son iguales. Entonces, como estas dos derivadas parciales no son iguales, esta ecuación diferencial no es exacta. Entonces pueden ver que aquí en realidad necesitamos otra técnica de integración, y aquí también vamos a tener la mala noticia de que esta no va a poder ser separable tampoco, porque como aquí tengo esta y, la idea es que para que sea separable es que esta y estuviera de este lado, pero como está aquí adentro, no va a haber forma de que pueda volverla separable. Hay algunas lineales que por coincidencia se paran volviendo también separables. Entonces ahorita lo que voy a hacer es una gran excursión. Todo esto que voy a hacer ahorita no es necesario que lo hagamos todo el tiempo, pero como hicimos en la clase pasada, siempre tenemos que explorar cómo llegar a la solución de una ecuación diferencial. Entonces lo que hicimos en la otra clase es que si teníamos que la ecuación era exacta, podíamos decir que la solución era una f mayúscula x, y es igual a una constante. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de volver a ese tipo de resultado. Entonces la idea acá es que lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a multiplicar la ecuación lineal, la ecuación diferencial lineal, por una función b de x, y solo por tecnicalidad tengo que ponerle el nombre, conocida como factor de integración. Entonces muchas veces este método no lo van a ver como ecuación diferencial lineal, sino el factor integrante, para que se pueda volver exacta. ¿Pero cuál es el n de x? ¿Ya se trata de poner? El n de x es aquí, como no tengo, aquí casi que no tengo una función, entonces tengo que poner 1 por dy, 1 por dy. Entonces también en algún momento en estos problemas la función n y m pueden ser una constante. Entonces esto se mira un poco capcioso, pero es irónico. Los problemas más difíciles a veces son más fáciles de hacer que los más simples. Entonces esto lo voy a hacer intencionalmente para que la ecuación diferencial sea exacta. Y aquí vamos a derivar una fórmula bien bonita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esta ecuación diferencial, la multiplico por b de x por dy de x, más b de x por p de x por y esto es igual a b de x por q de x. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? La vamos a reescribir otra vez como en esta forma de ecuación diferencial exacta. Y ahorita solo tengan el cuidado de que esta b de x es una incógnita. Entonces esto es algo que es un poco molesto de ecuaciones diferenciales. Les puedo dar ya la receta, pero la gracia es tratar de ver, bueno, ¿por qué esto es? Al final la solución es esto. Ya cuando les dé la receta, ya pueden utilizar la receta sin ningún problema. Entonces multiplico esto por dx, multiplico esta ecuación por dx, y luego este dx lo paso al lado derecho. Y ahorita van a ver la gran trampa que estoy haciendo. B de x por P de x por y. En algún momento voy a quitar estas x, pero aquí solo estoy diciendo que estas son funciones de x que no sabemos cuáles son. Entonces este método es bien poderoso porque esta P de x puede ser cualquier función que se les ocurra, siempre y cuando se pueda integrar. Entonces aquí ya tengo una ecuación diferencial de primer orden. Y ahorita la gracia es que si quiero que a pura fuerza esta ecuación se vuelva exacta. Aquí para los que vinieron tarde voy a pasar, digamos, este documento que estamos trabajando el día de hoy, entonces pueden tomar hojas, no sé si les falta. Vamos a abrir, aquí vinieron, así a Gabriel le falta. Entonces aquí, digamos,
esto no es tan necesario que lo escriban porque sí es un poco confuso. Entonces la idea es que quiero identificar aquí cuál es la m y cuál es la n. Entonces la m... bueno, voy a empezar con la n, La n es la función que está acompañando al de y. Entonces ahora aquí en vez de 1, tengo b' de x. Gracias. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de esta función respecto a x? ¿db de x o b' de x? Y ahorita van a ver, ahorita parece que no estoy haciendo gran cosa, pero la idea es que recuerden de que esta ecuación la quiero forzar a que se vuelva exacta. Entonces luego tengo mi función m. Se mira muy intimidante, pero recuérdense que tengo que tomar la parcial de esta función respecto a y. Entonces un montón de estos términos no van a importar mucho. Entonces solo voy a escribir esto como b por p por y menos b por q. Entonces así se mira un poco más bonita la función m. Entonces si se las escribo de esta forma, que es igual a la derivada parcial de esta función respecto a y. b por p. Y aquí viene el paso interesante, el paso donde tengo que forzar a que esta ecuación sea exacta. Entonces, para que la ecuación diferencial sea exacta, estas dos derivadas parciales tienen que ser iguales. Entonces como estas dos ecuaciones, dos derivadas parciales tienen que ser iguales, ahorita me quedo con un problema bien curioso. db de x es igual a b por p de x. Y aquí parece que dimos un poco de vueltas, pero ¿qué es lo bonito acá? Aquí tengo una ecuación diferencial relativamente fácil de resolver. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Si la b la paso al lado izquierdo y el de x lo paso al lado derecho. Esta es una ecuación diferencial separable. Y esto es un poco largo, pero ahorita van a ver de que ya cuando lleguemos a este punto, ya vamos a poder resolverlo. Entonces aquí tengo db partido p es igual a p de x por dx. No vamos a poder resolver por completo este término. Aquí la idea es que en realidad, digamos, tengo que trabajar estos problemas para una función en específico. Entonces, yo les decía que esto está bien abstracto, pero la idea es que aquí pueden ver la estrategia para resolver esta ecuación diferencial. La integral de db partido b, ¿a qué es igual? Logaritmo de b. Y entonces aquí voy a tener una integral de p de x más una constante de integración. Y aquí sí mucho cuidado porque como pasó en el corto, cuando estemos elevando a la e a la logaritmo de natural de b es igual a b. Y aquí tengo e a la p de x por dx más c. Entonces el más c no está sumando, sino está dentro del exponente. Entonces después, digamos, si quieren pueden poner, pueden bajar la c, pero la bajarían como una constante con el entendido que lo que estoy diciendo acá es que esta nueva constante es e a la c. Y este resultado es curioso, porque aquí lo que estamos diciendo es que esta función b de x es una función exponencial y su exponente hay que integrarlo. Entonces, por esta razón de que estamos integrando este exponente, de aquí viene el nombre de factor de integración. Porque al final nuestra solución es ese factor de integración. Entonces luego lo que vamos a hacer es que ya cuando obtengo esta función, vamos a tener una propiedad bien bonita. Porque si se recuerdan, nuestra ecuación diferencial es esta. b de x por dy de x más b de x. Y esta es la función b. Entonces solo voy a escribir acá que aquí ya tengo mi función b de x. ¿A dónde teníamos? Por aquí la tengo que escribir. Y ahorita viene el último paso de la trampa. Entonces aquí lo que sucede es que toda esta cosa horrible que tengo acá
en realidad es db de x. Y esto lo estoy haciendo solo por la siguiente razón. En vez de escribir dy de x, voy a escribir y'. Y esto ya sabemos que es b' por y. Entonces esto es igual a b por p. Ah, aquí yo creo que tengo q, del lado derecho tengo q. Entonces aquí viene nuestra última trampa. ¿Qué tipo de regla de derivación tengo acá? Producto. Entonces aquí tenemos la regla del producto. Entonces lo que vamos a tener aquí en realidad tengo b por y por prima es igual a b por q. Entonces la idea es que ya, ¿no? Aquí ya tenemos una ecuación diferencial que ya podemos resolver. Todo lo integro respecto a x. Ahora la respuesta no nos queda tan contundente porque hay un pleno desconocimiento de cuál es la función q y cuál es la función p. Entonces b por y es igual a esta integral b por q por dx más una constante de integración. Y la idea es que ya nuestra solución general de este problema. Entonces aquí les voy a escribir la solución general. Si quieren pueden utilizar de un solo esta fórmula. Lo único es que hay un montón de pasos extraños acá. Es una fórmula sumamente abstracta. Entonces, esta vez sabemos que es una función exponencial, entonces podemos escribir mejor todo en términos de la función exponencial. Y aquí les voy a indicar en qué página tengo esa solución ahí toda simplificada y bonita. Entonces la idea es que como b es igual a la a la integral de p de x por dx, ahí está buscando Gabriel, la solución general de este problema es igual a a la menos p de x por dx integral de a la p de x por q de x. Primero pongamos la q. De x más la constante de integración por a la menos p de x por dx. Entonces esta es una solución bien poderosa porque esa q y esa p pueden ser cualquier función. Y aquí, digamos, tengo este resultado y tranquilamente, digamos, cualquier problema que tengan con ecuación diferencial lineal pueden utilizar esta solución. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a trabajar de una forma más amigable. O sea, eso al final lo que toda ecuación diferencial lineal nos va a dar. Sí, pero lo que sí pueden ver es que van a tener que hacer dos integrales. Esta es a la p de x por dx y luego esta integral de q por el valor de esa nueva función exponencial. Entonces sí es un problema un poco largo de hacer esas dos integrales, pero lo bonito es que si en vez de tratar de hacer todo esto de un solo, volvemos a repetir los pasos de, bueno, tengo que encontrar el factor de integración y ya todo lo multiplico por el factor de integración y utilizo la regla del producto, el problema va a quedar mucho más razonable. Entonces aquí la clave es encontrar este a la p de x por dx. Entonces empecemos y aquí tengo varios ejercicios. Y aquí, como pueden ver, están los pasos para resolver estas ecuaciones diferenciales. Podemos escribir nuestros casos en el formulario. Sí, pueden. Sí, ahí pueden ponerlo de la forma que más les guste. Ahí sí que no hay ningún problema con eso. Porque igual van a ver que aquí el mayor desafío no son los pasos, sino cómo integrar, cómo simplificar, cómo hacer álgebra.
Entonces vamos a resolver las siguientes ecuaciones diferenciales lineales. Entonces hagamos este primer problema. 2 por y menos 4 por x al cuadrado por dx más x por dy. Y todo esto tiene que ser igual a 0 porque si no, no es ni igual a ninguna ecuación. Entonces, empecemos a atacar este problema. ¿Dónde está? Este es el bueno. Qué cosa tan horrible tenemos acá. Ahí esta no parece ecuación diferencial lineal. Lo único que sí me gustaría ver es revisar de que si esta ecuación es exacta. No, no hay que hacer, pero es buena práctica porque si en algún momento es exacta, entonces me olvido de esto. Entonces aquí lo que tengo es que esta es la m. Entonces la m la tengo que derivar respecto a y. Entonces aquí tengo 1. Luego la n, esta parece que sí es exacta. Este problema está bonito. Este se puede hacer de dos formas. Entonces yo creo que este lo voy a hacer de dos formas. Lo voy a hacer con exacta y lo voy a hacer con ecuación lineal. Entonces esta sí es... pero esta es dn de x. Esta ecuación diferencial sí es exacta. ¿Sí? Es que la m es el término que acompaña al de x, porque recuerden que la forma de estas ecuaciones diferenciales de primer orden es de esta forma. Y lo que uno hace para ver si es exacta es si las derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces derivo m respecto a y n respecto a x. Entonces está bonita. Esta parece que si es exacta se puede resolver de dos formas. Pero miremos cómo reescribir esta. Miremos si esta se puede reescribir de la forma a por y' más b por y es igual a c. Para reescribirla de esta forma, ¿qué tendríamos que hacer? Tengo que dividir todo por dx. Entonces aquí tengo 2 por y menos 8 por x al cuadrado más x por dy de x es igual a 0. Entonces ya vieron, aquí como que tengo mi término que tiene la derivada, mi término que tiene la y este otro término que no tiene ni y' ni y, lo puedo pasar al lado derecho. Entonces este x dy de x más 2 por y. No, esto es lineal. La estoy escribiendo como lineal. Sí, después lo voy a hacer exacta. Entonces aquí ya tengo una ecuación diferencial lineal. Pero el problema es que si quiero que este me funcione el método donde tengo que encontrar el factor integrante, esta función la tengo que escribir un poco diferente. Tengo que dividirla por x. Entonces lo bonito es que todos esos pasos los tengo ahí. Entonces como tenemos todos estos pasos, tengo que dy de x es más 2 dividido x por y es igual a 8 por x. ¿Cuál n? N. N en este problema es... es x. Sí, n es x, sí, porque la derivada de x es 1. Sí, gracias por observar. Y la 2 y el 2 no importa, esa función de 2. Sí, las dos importa. Qué bien que te diste cuenta de eso, Daniela. Sí, por tener este 2. Lástima, porque nos hubiera salido también. Bueno, pero podemos hacer un problema sin el 2 y ver cómo queda esto con exacta. Sí, entonces ahí ya deja de ser exacta. Sí, qué bien que te percataste de eso. Entonces, digamos, esta como no es exacta, la única forma que nos queda es hacerla con ecuación lineal. Entonces, esta ya está en su forma estándar. Y aquí viene, digamos, realmente donde ya realmente podemos empezar la clase.
la función que está multiplicando a y es la p de x y la que no tiene ni la derivada ni la y es la q de x. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es encontrar ese famoso factor de integración. Entonces aquí ya puedo empezar el problema. Si me dan el problema ya en la forma estándar, ya puedo avanzar un montón. Pero la gracia es que esto lo quise poner de diferentes maneras para que puedan ver ahí, digamos, cómo el álgebra les permite dilucidar cuál es cada ecuación diferencial. Entonces aquí finalmente ya empezamos con el factor de integración. Sí, aquí esto es y', eso lo aquí como es lineal, yo creo que a esta la podemos escribir como y', para que nos sea más fácil ver esa regla del producto. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer es que tengo que identificar p de x y luego tengo que integrar p de x. Entonces, aquí es igual la integral de esta función, 2 partido x por dx, es 2 por el logaritmo natural de x. Podemos poner la constante de integración si quieren, aunque en muchos problemas la tienden a omitir por cuestiones, por simplicidad. Pero luego recuérdense, ¿cuál es el factor de integración? Y aquí es donde se pone un poquito capcioso. b de x es igual a e a la integral de p de x. Entonces aquí tengo e a la p de x por dx. Entonces lo bonito es que ya terminé de integrar esta función. Entonces tengo e a la 2 logaritmo de x más c. Y aquí, digamos, ya tengo la función que me va a volver exacta la ecuación diferencial lineal. Pero la gracia acá es, pues miremos si esta se simplifica un poco más. Esta c la puedo bajar como una nueva constante. Y luego, digamos, ¿qué sucede si tengo un número enfrente del logaritmo? Lo puedo meter adentro del logaritmo como una potencia. ¿Y por qué quiero aprovecharme de esta propiedad? Ah, porque aquí es igual e a la logaritmo de x al cuadrado. Si nos queda el x al cuadrado. Ah, entonces esto está bien bonito. Y ahora, bueno, sigamos manteniendo esa constante. En algún momento les voy a indicar por qué en realidad para estos problemas no es necesario mantener esta contabilidad de la constante. Para este caso está correcto. Entonces, digamos, dejemos ahí ya la constante y luego van a ver cuando termine de resolver otro problema que como tengo que hacer una integración más, me va a salir otra constante. Entonces todo lo puedo combinar en una sola constante. Entonces luego cuando tengo este b de x, recuérdense que en qué consistía este paso. Tengo que multiplicar esta función por el factor integrante. Entonces multipliquemos la ecuación diferencial por el factor integrante o el factor de integración b de x. ¿Por qué? Porque ahorita quiero hacer la gran trampa. C por x al cuadrado por y' más, y ahorita tengamos cuidado, como aquí tengo un 2 partido x por x al cuadrado, aquí ya voy a tener 2 por x. 2 por x por y. Ah, me falta esa constante fea. Ah, porque ahí está, aquí tengo un 2 partido x. Esta constante sí estorba un poco, pero dejémosla ahorita todavía. Y luego 8x por c1 por x al cuadrado. Esto es igual a 8 por c1 por x al cubo. Y luego viene el paso más gratificante de este método. Aquí, como pueden ver, hay una regla del producto con la función x al cuadrado y la función y. Entonces aquí usamos la regla del producto. Todo esto colapsa. C por x al cuadrado por y prima. Este es C1. Y ese es el problema cada vez que están reescribiendo constantes, tienen que poner C1, C2. Y luego digamos cómo termino de resolver este problema.
Recuérdense que este prima en realidad es d partido de x. Entonces aquí en realidad lo que queremos hacer es que quiero pasar este de x al lado derecho y terminar de integrar. Entonces lo bonito de este problema es que tengo c1 por x al cuadrado por y es igual a la integral de 8 por c1 por x al cubo de x. Entonces, con este problema en específico se mira mucho más fácil las ecuaciones lineales que con algo tan abstracto. Entonces lo único que tengo que hacer es... y ya vieron, aquí es lo que les decía. Saquemos estas constantes, este 8 por c1. Y por eso les decía que no es necesario poner la constante en este método, porque al final siempre se cancelan. Ya para el próximo problema no vamos a ponerla, pero van a ver al final qué va a pasar. Como tengo que volver a integrar, ahí me va a salir otra constante. Entonces luego digamos a qué es igual a integral de 8 por x al cubo. Voy a poner acá las C1 se cancelan. La integral de 8 por x al cubo es igual a 2 por x a la cuarta. Entonces aquí tengo x al cuadrado por y es igual a 2 por x al cuadrado más la constante de integración. Aquí le voy a poner un nombre C2 solo para decir que no es la primera que nos salió, sino ya es como la segunda que nos está saliendo. Entonces aquí como encuentro y, que es la de mi función solución, divido todo dentro de x al cuadrado. Entonces me queda que mi solución general es 2 por x al cuadrado más c2 por x a la menos 2. Entonces yo no sé al final cuál método es más bonito, si el de ecuaciones exactas o lineales, pero por lo menos digamos media vez ya tienen una ecuación lineal en una forma que está escrita de manera conveniente, el problema es sumamente fácil de resolver. Factor de integración. Sí, es que... regla del producto, gracias. Sí, es regla del producto, sí. Que es como cuando combiné estas dos sumas, como la derivada de todo eso. Entonces ahí está esto lo más difícil de acostumbrarse con las ecuaciones diferenciales lineales, los diferentes pasos que hay. Uh-huh. Sí, la primera, y hasta el final se pone la C. Entonces eso creo que es una gran ventaja que tenemos con exactas y con lineales. No nos tenemos que preocupar mucho por la C. Con separables, ahí sí la C nos juega un montón de trampas. Ustedes ya vieron, con este problema, aquí les tengo buenas noticias. ¿Va a ser esto una ecuación diferencial lineal o no? Y' más 2x por y es igual a 6x al cuadrado. ¿Sí? Es que yo creo que ahí puso dos ecuaciones porque cuando la ponen por estándar ya no hay una x cuadrado. No, puede haber un x al cuadrado. Es que este es otro. Sí, yo creo que al principio de este problema, miremos dónde lo teníamos. Tenemos un 8 por x. En el b. Este... sí, ya vi, gracias. Sí, este es un x al cuadrado. Bueno, ahora trabajemos con este x al cuadrado. Sí cambió. Yo creo que ahí mi intención era que este fuera 6 por x. Lo único que nos va a complicar aquí tener un x al cuadrado es que vamos a tener que hacer un poco de integración por partes. Entonces, podemos trabajar esta con 6. Trabajemos esta con 6 por x. Porque la de 6 por x al cuadrado, ahí vamos a tener que hacer un poco de integración por partes, que se puede. De que se puede, pero gracias por avisarme, Daniela. Entonces trabajemos con esta. Entonces esta, como pueden ver, es lineal.
El y solo depende de una p de x y el lado derecho ahí tiene una función de x que en realidad no nos interesa mucho cuál es, siempre y cuando tengamos algo que se puede integrar. Entonces ya vieron, aquí ya se pone más bonito este problema, porque ¿qué es lo primero que hay que hacer? Integrar p de x. Entonces px por dx es igual a 2x de x. Tengo x al cuadrado, me olvido de la constante porque al final la voy a tener. Entonces luego tengo que encontrar e a la p de x, que esta es mi función b. Aquí desafortunadamente no la voy a poder simplificar más, e a la x al cuadrado. Sí, esta es sí, integral de e a la p de x. Y por eso es que ya vieron que ya tiene sentido esta fórmula tan extraña. Lo que pasa es que esta fórmula tan extraña está resumiendo todo, pero lo resume de una forma que yo creo que lejos de ayudar hace más difícil el problema. Porque sí es un poco intimidante tener una integral adentro de una integral. Entonces luego, ¿qué hago? Tengo que multiplicar la ecuación diferencial por e a la x al cuadrado. Que este es el factor de integración. Entonces aquí tengo e a la x al cuadrado por y' más 2x e a la x al cuadrado por y no se sorprendan de que vieron, aquí tienen e a la x al cuadrado, aquí tienen la derivada de e a la x al cuadrado, aquí tienen y aquí tienen y'. Y luego tengo 6 por x por e a la x al cuadrado. Entonces luego viene el paso, digamos que es un paso repetitivo, pero sí hay que recordarse de utilizar la regla del producto. E a la x al cuadrado por y este prima, yo creo que este lo voy a poner como prima para que nos sea más fácil reconocer que para deshacerme de esa prima tengo que integrar. Entonces para deshacerme de esta prima integro ambos lados de la ecuación. Esto se mira más mnemotécnico que poner el d de x. Y aquí lo único que nos queda pendiente es la integral del lado derecho. Entonces, ¿a qué es igual esta integral? Aquí nos tendríamos que ir con una sustitución. La u que nos conviene es x al cuadrado, porque la derivada de x al cuadrado es igual a 2 por x. Entonces vámonos aquí con una sustitución. U es igual a x al cuadrado, du es igual a 2x por dx. Y aquí pueden ver por qué en análisis matemático 4 se volvió a retomar este tema de integración, porque es crítico para ecuaciones diferenciales. Entonces mi nueva integral aquí es igual e a la u, pero ahora este 6 por x por dx, aquí es igual en términos de du. Ajá, 3 du. Y saquemos aquí este 3 se mira más bonito afuera que adentro. Entonces digamos, integro esta función 3e a la u más c, y luego ya lo que hago es que solo reemplazo u por x al cuadrado. Solo que aquí tengo que tener cuidado porque esta y no está en el exponente, está a la par de la función exponencial. Entonces para evitar ambigüedad la voy a poner así. Ahí estamos. Y por e a la x al cuadrado es igual a 3e a la x al cuadrado más c. Y este más c sí está sumando a la función exponencial, no está dentro del exponente. Entonces ya para encontrar mi solución de y, ¿qué tengo que hacer? Dividimos todo por e a la x al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 3 más c e a la x al cuadrado. Si quieren poner esta respuesta de manera más coqueta, pueden pasar esta función exponencial en el numerador como un coeficiente, con una potencia negativa. Ahora el problema es que ahí está originalmente el que tiene el x al cuadrado
ese se resuelve con integración por partes. Entonces ese no es un problema difícil, pero ese es un problema más difícil de encarar. Entonces, hagamos estos dos problemas. Si hay tiempo, podemos empezar a atacar otros problemas que hay en el laboratorio, empezar a ver, digamos, cómo se hacen esos problemas con ecuaciones diferenciales exactas otra vez. Porque todo esto no es difícil, pero lo que pasa es que cada ecuación diferencial tiene su propia estrategia. Y este problema sí va a estar un poquito complicado. Este problema, en cierta forma, casi que hay veces que estos problemas se ponen en exámenes finales porque vuelven a tocar el tema de cómo integrar funciones trigonométricas. Y esto lo tengo que igualar a 0. Entonces, solo porque quiero ver si esta realmente es exacta o no, vamos a tratar de ver qué sucede con cada uno de estos términos. Porque si es exacta, mejor la resuelvo como exacta. La otra pensé que era exacta, pero ahí faltaba ese 2. Y eso sí cambió dramáticamente el problema. Entonces, ahí estamos. Tengo esto. Entonces, como tengo esto, ¿a qué es igual la derivada parcial de esta función? Yo creo que... no, esta tampoco va a ser exacta y por poco. Me diría qué frustrante esto. De ecuaciones que son casi exactas. Como tengo que derivar esta función parcialmente respecto a y, este término se hace 0 y este se hace 2 por coseno de x. N, aquí tengo que la n es el término que está aquí. Digamos, si quieren puedo cambiar este signo a más y resolver un problema un poco diferente al que tenemos en las notas, y este les queda de prueba, o trabajamos con el que ya está en las notas. Es que lo que pasa es que esta ecuación no me queda exacta. No, esta está muy lejos de ser exacta. No me queda exacta, pero si por ejemplo aquí pongo un más 2 por seno de x, me queda exacta y lineal al mismo tiempo. Entonces es un problema que podríamos hacerlo con exacta y lineal al mismo tiempo. Pero si no, entonces aquí como estamos, es casi exacta, pero no es exacta. Entonces ahí pueden ver por qué en ese laboratorio 13 puse todos los problemas revueltos, porque una parte crítica de ecuaciones diferenciales es ver cuál es cada una de estas ecuaciones diferenciales. Entonces esta no es exacta, esta no se mira para nada separable. Entonces la idea es que, bueno, como no es exacta y ni es separable, como no es ni exacta ni separable, posiblemente es lineal. Entonces vamos a reescribirla. Reescríbala dividiendo todo por el de x. Y ahí vamos a tener que acomodar términos. Entonces tengo coseno de x más 2 por y por coseno de x. Este de x se vuelve 1. Y luego tengo menos seno de x. Y la quieren que la pongan como dy de x o y prima. Bueno, dy de x. Entonces empecemos ahí a jugar con esta función. Entonces aquí tengo dy de x. Aquí tengo 2y por coseno de x. Entonces parece que sí la vamos a poder. Esta sí va a ser ecuación diferencial lineal. Solo que este lo estoy pasando del lado derecho como positivo. Este se pasa como negativo. Y este otro yo creo que se queda como coseno de x. Entonces solo revisemos ahí que esos signos estén correctos. Yo creo que están correctos. Y si no están correctos, por favor avísenme, porque sí, un signo más o menos afecta increíblemente el problema. Entonces luego, digamos, esta ecuación sí es lineal. Aquí tengo mi a en función de x. Esta vez está un poco saltada, pero digamos también la tengo como función de x. Y también tengo la c. Pero para que funcione el método de ecuación diferencial lineal con factor de integración, aquí solo tengo que tener dy de x.
Entonces dividamos todo dentro de seno de x. Y aquí es donde el problema se pone bonito. Ahorita van a ver por qué se pone bonito. De y. Ah, era, pero lo que pasa es que este lo pasé acá como positivo, este acá como negativo, entonces como este no lo moví. Pero sí, lo podías haber puesto este como negativo, pero luego este te quedaba negativo, entonces solo tendrías que dividir por menos seno de x. Y al hacer esa división ya nos queda exactamente lo mismo. Desde aquí tengo menos 2, coseno de x por seno de x. Vamos a tener una integral bonita. Lo puedo escribir como cotangente o lo puedo escribir solo como coseno dividido seno. Y luego aquí tengo coseno partido seno, que yo creo que lo vamos a dejar así, coseno partido seno. Este, si mal no estoy, es un cotangente también. Y miremos que sí, todo esto está bien. Entonces, ¿cuál es la función que tengo que integrar? La que tengo que integrar es la que está con p de x. La que está con el y. Entonces, pueden de un solo decir era la integral de p de x por dx, pero mi recomendación es que primero integren el exponente y ya después miren cómo se puede simplificar esta función. Y aquí se pone el problema interesante. Entonces, en cierta forma, piensen de que ya están estudiando como para el final. Lo único que no va a estar ahorita siendo evaluado en este tercer parcial es el tema de matrices. Como les decía, problema un poco artificial, pero como van a poder traer su formulario con las reglas de integración. No sé si les di la integral de cotangente o esta la encontraban con sustitución. Yo creo que en algún momento ahí está la integral de tangente y cotangente. Si es así, de un solo pueden poner el resultado. Y si no, nos vamos con sustitución. Aquí si quiero usar sustitución, ahí nos va a revisar. Sí está la de cotangente. Entonces de un solo vámonos así. Entonces aquí yo creo que sí, inicio. Podemos enfocarnos más en problemas inteligentes. Entonces ya vieron, aquí Rodrigo tiene esta, entonces nítido. Pero igual, digamos, la idea es que como la derivada de seno es coseno, ahí tengo un de u partido u, la derivada de eso es logaritmo. Pero aquí, digamos, gracias Rodrigo. Menos 2 por el logaritmo de seno de x. Y esos son problemas con buen nivel de dificultad. Entonces, ahorita lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar a qué es igual este b de x. Aquí casi que piensen que están teniendo su privado de matemáticas. Propiedades de funciones logarítmicas exponenciales. Y puedo trabajar con esto. Pero ¿cuál es la gran trampa que puedo hacer ahorita? Esta potencia la puedo meter adentro del logaritmo. Entonces todo esto es igual a... Ajá, sí, seno a la menos 2 de x, sí. O 1 partido seno al cuadrado, lo que quieran ustedes. Pero vieron qué bonito esto, porque entonces lo que quiere decir ahora es que voy a multiplicar toda esta ecuación diferencial por... bueno, esto sería cosecante al cuadrado, pero dejémoslo mejor como 1 partido seno al cuadrado. Y está difícil el problema, pero prefiero mejor hacer problemas difíciles que problemas sencillos. Y luego así en el parcial hay algo un poco más difícil y ya uno se confunde un poco. Entonces lo que vamos a tener que hacer es multiplicar la ecuación diferencial. Y yo creo que casi como está este tema, un problema por cada tema. Poner 2 incisos de estos en 90 minutos. Entonces tenemos esto. Entonces aquí tengo 1 partido seno al cuadrado de x menos 2 coseno de x partido
seno al cubo de x. Estos términos casi que no hay necesidad de escribirlos. En realidad, digamos, aquí pueden tomarse un atajo. Ya saben que todo esto va a ser la función b por y prima. Y pueden hacer ese atajo sin ningún problema. Ahora, Pero siempre vamos a ver que solo agarramos una y. sí, ajá, sí. Y toda esta cosa es Ajá, sí. Ahí está solo por hacer todos los pasos. Estoy escribiendo todo esto, pero ya cuando uno se empieza a acostumbrar con este tipo de ecuaciones diferenciales, es cuando empiezan a ver los atajos. Porque, digamos, aquí está un poco difícil de ver, pero la derivada de seno a la menos 2 es todo este relajo. Entonces eso en algún momento pueden hacerlo, digamos, mentalmente para ver si integraron bien la función. Entonces aquí viene la gran trampa. Y dividido seno al cuadrado de x prima es igual a coseno de x dividido seno al cubo de x. Y uy. Esta es otra respetable, pero van a ver que no tendría que haber ninguna dificultad para integrarse esta función fea. Entonces, bueno, ahora integremos esta función. Entonces tengo que y partido seno al cuadrado de x es igual a esta integral. La puedo escribir de manera más sugerente como seno a la menos 3 de x por coseno de x de x. Y bueno, otra vez ahí evaluar parcial 2. Aquí, ¿cuál es la u que me hace maravillas? Ahí tienen una función que tiene su derivada a la par del de x. Acá seno. U es igual a seno de x. Entonces de u es igual a coseno de x. Entonces y partido seno al cuadrado de x es igual a u a la menos 3 por du. Y luego, digamos, integro esta función. Entonces aquí lo que tengo que hacer es subir la potencia en 1 y dividir por la nueva potencia. U a la menos 2 partido menos 2 más c. Y partido seno al cuadrado de x es igual a menos 1/2. Yo creo que lo voy a poner como seno al cuadrado. ¿Por qué lo quiero poner como seno al cuadrado? Se va a ver más bonito así. Sí, se cancelan, sí, se tienen que cancelar. En algún momento hay otras técnicas de ecuaciones diferenciales donde uno puede resolver un poco más fácil estas ecuaciones y portarse más tramposo para evitarse todos estos pasos de álgebra. Pero son métodos que por las limitaciones de tiempo ya no vamos a poder verlos. Entonces nos queda una solución bien bonita. Impresionante que el problema como se miraba difícil y ya solo nos queda una función seno al cuadrado de x restándole 1/2. Entonces no se sorprendan que varios de estos problemas se simplifiquen bien bonitos. Entonces, tenemos tiempo para hacer uno más, le quedan unos 5 minutos. Y ya digamos el día jueves, pues, si quieren podemos hacer algunos ejercicios antes de que les pase el corto. Sí, es este jueves, lo voy a empezar como a las 2:30. 2:30. Sí. Y no, 2:30, justo antes de que termine la clase y luego les voy a dar ahí una hora más, hora y media más para... Entonces, digamos, tenemos este gran relajo. Este término acá se mira bien intimidante. Yo creo que fueron a las 2:30. 12:30. Yo creo que solo Claudia va a tener problema por la clase de marketing, pero tal vez se cambie.
Es simulacro. Ah, no, el parcial lo voy a dejar hasta el martes, porque así tienen el fin de semana, sí. Y todavía, digamos, ese martes y todavía antes de empezar el parcial, me pueden decir, ah, bueno, tengo aquí un par de preguntas más. Tal vez hagamos algo, Claudia, el martes, que si es el día del parcial, ahí sí deberías preguntar, mire, voy a tener un parcial, vamos a terminar a la 1, pero siempre ocurren, digamos, más de algún pormenor. Entonces, solo para avisar de que vas a llegar tarde. Entonces, aquí solo tengo un detalle muy técnico. Tengo que dividir esta función por 10. Aquí les tengo buenas noticias. El factor de integración es bien fácil. Aquí tengo mi p de x. Este es un problema más razonable. El problema C sí es un problema violento. Ah, me estoy adelantando mucho. Aquí tengo que integrar 2. ¿Cuál es la integral de 2? 2 por x. Ay. Aquí solo revisen que todo le estoy integrando respecto a t. Aquí hay unos cortos, Rafael. P de t, de t, 2t. Entonces, digamos, mi factor de integración es esta función, e a la 2t. Entonces, ahorita lo que tengo que hacer es que tengo que multiplicar toda la ecuación diferencial por e a la 2t. Y les tengo buenas noticias. Esta función que tenemos acá es bien difícil de integrar, pero cuando multiplique todo por e a la 2t, va a ocurrir algo bastante fortuito. Entonces, e a la 2t y' más 2 por e a la 2t por y. Esto es igual a 8 e a la 2t por e a la menos 2t por seno de 2t. ¿Qué sucede con estas dos funciones exponenciales? 1. Se hacen e a la 0, pero e a la 0 es 1. O sea, no se hace 0, pero todavía se hace un 1. Y luego todo esto de acá es e a la 2t por y prima. Este problema sí me gusta más. Ese es un problema más razonable. El problema C sí es duro. Integro 8 seno de 2t dt. Entonces, haciendo aquí la gran trampa, ¿cuál es la integral de este 8 seno de 2t dt? Tiene que ser un coseno o más, para ser más específicos, un menos coseno. ¿Y por qué estoy dividiendo entre 2? Porque adentro del seno hay una constante, entonces tengo que dividir por esa constante. Y aquí agrego mi constante de integración. Divido todo dentro de e a la 2t. Entonces tengo menos 4 e a la menos 2t coseno de 2t más c e a la menos 2t. ¿Sí? Ah, ¿qué pasó con el 8? ¿Cuál es la integral de 8 seno? Sí, ¿de dónde vino este? Gracias. Sí, yo creo que este 8 no sé de dónde venía. Dividí todo dentro de 10 y aquí me quedaba un 4. Sí, gracias, Rodrigo. Sí, esto es un 4, ¿Y cómo está? Sí, ven el libro, en el documento que les di. Ok. Ay, Dios, estos 4. Entonces aquí tengo menos 2. Entonces este problema sí me gustó un montón resolverlo. El anterior no mucho, el anterior sí lo siento un poco rebuscado. Pero igual, muchos compañeros
de análisis 4 2018 les pueden decir que sí, el final tuvo problemas bastante curiosos. Entonces ya, en términos de temas, digamos, terminamos el curso. Ah, esa es la solución, sí. Ya terminamos, diríamos que ahorita no vamos a hacer nada nuevo. No, todo a repasar problemas. Entonces, por eso es que quise presentar esto muy rápido, porque mejor ya tener todos los temas presentados y nos quedamos ya solo resolviendo problemas, razonando, practicando nuestra álgebra.